Buen día con todos. Bien, profesora, puede empezar su clase. Háblale. Acá, ¿no? Bueno, Buenos días, estimados. Es un gusto saludarlos el día de hoy para compartir un tema muy interesante que son las inspecciones laborales. Espero que sea del agrado de ¿y cómo cada se uno de ustedes. Muy bien. La fiscalización laboral. Antes es importante indicar que eh, tanto a nivel privado como a nivel público se fiscaliza, ¿no? El caso que se suele fiscalizar el cumplimiento de normas, tanto administrativas como técnicas, ¿no? En el caso de las fiscalizaciones laborales, la entidad competente es SUNAFIL, ¿no? Y ahí pueden ver en la pantalla el dibujo que simula, representa a un inspector. eh, Se realiza a empresas o entidades públicas de trabajadores que estén bajo el ámbito del derecho privado, ¿no? Y esto implica también a trabajadores del sector público, a entidades del sector público donde laboran trabajadores bajo el régimen privado, o sea, el decreto legislativo 728 que hay bastante en el Estado, ¿no? En varias entidades. ¿Ok? Entonces, esto implica la fiscalización laboral. ¿Y qué se fiscaliza? Se fiscaliza el cumplimiento de normas tanto del derecho laboral como de seguridad y salud en el trabajo. Eso es lo que fiscaliza. El ente, digamos, encargado es SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que dice el año 2014. No obstante, en años anteriores también existía esto de la fiscalización laboral, pero estaba a cargo de los gobiernos regionales, ¿no? De los gobiernos regionales. ¿Ok? Y es importante en cuanto a la fiscalización laboral tener en cuenta que existen determinadas reglas y determinadas potestades que tienen los inspectores de trabajo, ¿no? Dentro de las facultades que tiene un inspector de trabajo, que por cierto, ellos por ley pertenecen al decreto legislativo 728, pues por un concurso bastante riguroso a nivel nacional, ¿ok? Y, y pueden ser supervisores, inspectores e inspectores auxiliares, ¿no? Ellos, digamos, son trabajadores que pertenecen a SUNAFIL. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral está adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Digamos, es un organismo que está adscrito a ese ministerio, ¿ok? Está casi en todas las regiones y tiene personal administrativo, muchos de ellos, algunos bajo el régimen CAS, otros bajo el régimen 728, pero los inspectores, que digamos son los que propiamente realizan la función inspectiva, están a cargo, tienen como régimen laboral el decreto legislativo 728. Estos inspectores tienen facultades específicas que se deben considerar como sí, otorgadas por ley, pueden ingresar al centro de trabajo sin previo aviso. ¿Por qué un inspector podría ingresar a un centro de trabajo sin previo aviso? Esto
resulta muy interesante porque esta facultad no la tiene cualquier funcionario, ¿no? Es una prerrogativa muy trascendental que se basa en derechos fundamentales como el derecho al trabajo y otros derechos eh, que, digamos, garantizan la dignidad del trabajador, ¿no? Esto quiere decir que el inspector tiene esta facultad porque eh, es de tal relevancia estos derechos que tiene esta prerrogativa, ¿no? Y también con fines lógicos, ¿no? Por ejemplo, si se va a verificar un tema de planillas, formalización laboral, lo que se denomina, a fin de supervisar si las empresas tienen a sus trabajadores registrados en las planillas como trabajadores y vienen percibiendo sus beneficios, están asegurados. Entonces, si el inspector avisa que va a entrar, más probable, no, lo más probable es lo que suele pasar, que algunas empresas le digan a sus trabajadores que son informales, que no están registrados en planillas, que se retiren por, no sé, por la puerta trasera, o algunas y se encierran en algún almacén, algo, ¿no? Tratando de evadir la inspección laboral. Entonces, mientras si el inspector lo hace esperar, por ejemplo, 20 minutos, media hora, en ese tiempo ya es suficiente para que la empresa, digamos, adopte algunas acciones. De ahí que el inspector, y por regla general, suele llegar, se identifica, muestra su photocheck, pero la ley le puede faculta que ingrese sin previo aviso, siempre que esté justificado, ¿no? Siempre que esté justificado. Por ejemplo, en los casos de planilla, en los casos de jornada laboral, ¿no? Y otras situaciones que requieren, digamos, la presencia in situ del inspector. Requerir el apoyo de la fuerza pública, en casos extremos donde haya obstrucciones a la labor inspectiva, no se permita el ingreso del inspector, no sé, también hay situaciones especiales como que se encierra a trabajadores, eh, se eche llave, digamos, a un cuarto donde están encerrados menores de edad trabajando. Se puede requerir apoyo de la fuerza de facultad del inspector. Asimismo, puede interrogar a los trabajadores de la empresa, consultarles por sus datos muy necesarios, ¿no? Lo veremos con el tema de la formalización laboral. Por ejemplo, en una inspección podría solicitarle al trabajador que indique su horario de trabajo, eh, cuánto percibe de remuneración, la frecuencia de su remuneración, quién es su jefe, entre otros, digamos, consultas que le puede realizar el trabajador con fines siempre de la materia que está siendo verificada, ¿no? Por el caso de formalización laboral, es necesario acreditar los tres elementos de la relación laboral: subordinación, prestación personal y remuneración. De ahí que tenga que interrogar al trabajador para ver eso, si en verdad es un trabajador y debe ser registrado en la planilla como tal, ¿no? También interroga en otros supuestos como hostilidad laboral, cumplimiento de la jornada de trabajo, otras materias como libertad sindical, ¿por qué no? ¿No? Podría interrogar a los trabajadores de la empresa. Es una facultad que tiene el inspector. También practicar investigaciones, pruebas y exámenes, ¿no? Todo esto en el marco de la ley, ¿no? Un examen, por ejemplo, SUNAFIL también tiene a cargo la verificación de normas de seguridad y salud en el trabajo. Y sí, condiciones de trabajo, eh, estos temas, ¿no? Accidente de trabajo. Ahí tendrá que realizar investigaciones, pruebas, exámenes. Por ejemplo, trabajadores que estén tomando agua contaminada, podría solicitar un examen a esta agua, ¿por qué no? A fin de ver si hay residuos tóxicos o otro tipo más graves, ¿no? Patológicos. ¿Ok? Y el inspector también podría hacerlo, ¿no? Puede inspeccionar el lugar de trabajo, realizar la visita, recorrer
siempre dentro del marco de la normativa, ¿no? Por ejemplo, si se va a una fábrica, a una obra de construcción, tiene que tener su CPP, el inspector su casco, sus zapatos de trabajo, su ropa de trabajo, ¿no? La indumentaria correspondiente, las mascarillas y lugares tóxicos. ¿Ok? Puede inspeccionar, claro, el inspector puede y está facultado para hacerlo. ¿Ok? El inspector también puede solicitar información a través de la comparecencia y ahora a través de la casilla electrónica, ¿no? Esas son las facultades que tiene el inspector de trabajo. ¿Ok? Muy bien. Es un deber de los empleadores, o sea, de los empresarios, los trabajadores y los representantes de ambos, están obligados a colaborar con los supervisores e inspectores, o sea, tanto como el supervisor, el inspector de trabajo o inspector auxiliar, para lo cual deben las empresas atenderlos debidamente, prestándoles las facilidades para el cumplimiento de su ley. Importante señalar que cuando llega un inspector a una empresa, si la empresa es formal, generalmente lo recibe bien, ¿no? Con todo, digamos, da todas las facilidades correspondientes, ¿no? Hay empresas que son informales, que se incomodan cuando llega el inspector. Bueno, ¿cuánto puede esperar el inspector? Puede esperar hasta 10 minutos, ¿no? No obstante, si por ahí hay una puerta, podría ingresar sin previo aviso, siempre que la materia lo justifique, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Segundo, acreditar su identidad y la de las personas que se encuentran en los centros o lugares de trabajo. Muy bien, ¿no? El inspector puede solicitar eso. Sí, sí lo puede solicitar, ¿no? Ok, colaborar con ocasión de sus visitas u otras actuaciones inspectivas. Claro, el- la empresa tiene que colaborar brindando la información, ¿ok? Y las facilidades, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que están obligadas, en caso realicen actividades, digamos, industriales que requieran casco, zapatos, ropa de trabajo, a brindar el apoyo no solo al inspector, sino a las personas que van a entrar a esta área y necesitan estos equipos de protección, ¿no? ¿Ok? Hay que colaborar siempre con el inspector, ¿no? ¿Ok? Colaborar dentro del marco legal siempre, ¿no? Declarar sobre cuestiones que tengan relación con las comprobaciones inspectivas. Claro, ¿no? Tienen que realizar, declarar y brindar, digamos, las soluciones eh, con respecto a eh, hechos o situaciones relacionadas con la materia de inspección. ¿Ok? Asimismo, tendrá que facilitar la información y documentación necesaria para el desarrollo de su función. En este caso, el empleador tiene que eh, realizar esto, ¿no? ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pasa si, digamos, el inspector lo que suele hacer, aunque para ser sinceros, ahora hay bastante esto de la casilla electrónica, que es una novedad en la pandemia? Antes no era así. Antes los inspectores hacían la visita inspectiva, luego hacían un requerimiento también en esa misma visita, generalmente manual, lo notificaban para que comparezca el empleador en oficinas de su firma. Ahora la situación ha variado. Desde la pandemia está ese tema de la casilla electrónica que obliga a los empleadores a tener esa casilla para ser notificados por su NAFIL de ser el caso, ¿no? Ok, muy bien. Entonces ahora es muy difícil que un trabajador alegue esto de que eh, un empleador de que no tenía los documentos a la mano, ¿no? Ahí está. Los inspectores son razonables, son funcionarios que aplican el principio de razonabilidad en una fiscalización. Ok, muy bien. Y si, entonces, si no tiene los documentos a la mano, pues se le solicita, ¿no? Ahora, en la visita. Ok, vuelvo a repetir, se puede solicitar también por casilla electrónica. ¿Cómo funciona la figura de la comparecencia?
Este modelo de actuación que ya lo vamos a ver muy, muy pronto, eh, permite que el empresario, a través de su representante, acuda a SUNAFIL y de su descargo, brindando la comprobación respectiva, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Y deberían tener los inspectores una lista detallada de los documentos que se les solicita. ¿Qué opinan ustedes? ¿Algún voluntario? Sí, ¿no? Los inspectores deben tener la lista detallada de los documentos a solicitar, ¿no? Eso no impide que ahí debe dejar en la tendencia. No impide que pueda consultar sobre este punto. Muy bien. Eh, ¿Qué puede hacer un empleador en desacuerdo? Hay empleadores que están en desacuerdo con las inspecciones, ¿no? O tienen algún argumento válido. Por ejemplo, se va a una empresa usuaria y ella indica que no es su trabajador, sino es trabajador de la empresa con quien tiene un contrato de tercerización o de inmediación laboral. Es relevante tener en cuenta que el empleador puede dejar constancia, solicitar brevemente, claro, su desacuerdo, ¿no? Con determinadas actuaciones. Ok, pero está en obligación de brindar las facilidades respectivas. Ok, entonces, antes de iniciar con las actuaciones inspectivas, vamos a dar un breve break.
Muy bien, estimados. Continuamos con las actuaciones inspectivas, ¿no? El procedimiento inspectivo. Es importante indicar que los plazos acá son muy estrictos, ¿no? En materia, el inspector siempre, digamos, está contra el plazo. Antes quería indicarles que en el caso de este proceso de fiscalización laboral, de estas actuaciones de fiscalización laboral, eh, lo del cumplimiento de plazos suele ser muy estricto, ¿no? Es relevante señalar que cómo ingresa SUNAFIL, lo que podríamos denominar un caso, ¿no? A través de una denuncia, una solicitud. La denuncia se puede realizar de forma verbal, o sea, acudir a SUNAFIL y efectuar ahí mismo la denuncia, se puede realizar de forma escrita, se puede realizar también por el aplicativo de SUNAFIL, ¿no? De estas tres formas se puede efectuar la denuncia. ¿Ok? Sí, de estas tres formas se puede realizar la denuncia. En caso de que se haga de forma virtual, se van a ingresar datos de la empresa, como su número de RUT, su dirección y datos del trabajador, los hechos denunciados y las materias. Es muy sencillo, la verdad. El sistema es muy amigable en lo que corresponde al registro de denuncia, ¿no? Y sí, ok, realizada una denuncia, por ejemplo, de hostilidad laboral, un trabajador que se siente constantemente, digamos, hostilizado por la carga laboral que tiene, eh, originando que lleve trabajo a su casa, que esté estresado, cansado. Entonces, podría ingresarla por el aplicativo de SUNAFIL. Solo tiene que poner en Google búsqueda de denuncias virtuales y les va a lanzar, ¿no? Así como ingresar una denuncia a SUNAFIL. Es bastante sencillo. ¿Ok? Entonces, luego de esto, lo que hace el área que recibe estas denuncias, que generalmente si ahí se llama, esta área, esta área se encarga de evaluar la denuncia, la cantidad de denuncias que presenta. A ver, ¿esta denuncia de qué trata? La denuncia dice, trata sobre el tema de hostilidad. Bueno, hay que generarle una orden, ¿no? Pero puede ser que, por ejemplo, sea algo sencillo como un pago, el pago de gratificaciones. Lo que suele hacerse una fila es enviarle lo que se denomina una carta, ¿sí? Una carta de gestión, una carta, un preaviso, diciéndole, se le da 3 días para que paguen, aún no se origina la inspección, solo con la denuncia, ¿no? Ok, si pagan en esos 3 días y se acredita esa carta de gestión de cumplimiento que ya pagó, no se origina la orden. Pero si no pagó y en otras materias más complejas, como hostilidad, sí se suele originar la orden de inspección, ¿no? Ok, esta orden de inspección, en un momento, vamos a esta orden de inspección suele traer, digamos, eso, una indicación del plazo, las materias que se van a verificar, el número de la orden, ¿no? Es así que muchos usuarios cuando van a preguntar a SUNAFIL, SUNAFIL les suele indicar, este es el número de su orden para que realice cualquier consulta, ¿no? Como un expediente. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es lo que principalmente pasa en la denuncia. Luego de la sesión, luego de la, perdón, de la evaluación de la denuncia que no ha sido satisfecha en el preliminar, se genera la orden de inspección que les comentaba y en esta orden de inspección también se asignará un inspector, ¿no? Un inspector. Puede ser un inspector auxiliar y para materias complejas, lo que se denomina un inspector de trabajo, ¿no? Este inspector
recibe esta orden con un plazo. Generalmente, la mayoría de materias tiene el plazo de 30 días hábiles, ¿no? De 30 días hábiles. ¿Qué va a hacer el inspector? ¿Qué plazo tiene el inspector? Digamos que recibe esta materia de hostilidad laboral y tiene un plazo de 10 días hábiles para iniciar las diligencias. Tiene un plazo de 10 días hábiles para iniciar la diligencia. ¿Qué tipo de diligencias puede realizar? Ahí las tiene en pantalla, ¿no? Puede realizar una comprobación de datos, que es un tipo de actuación inspectiva. Esta comprobación de datos es generalmente situaciones o hechos que provienen o información de algunos sistemas electrónicos, ¿no? ¿Dónde podría hacer la comprobación de datos el inspector? Por ejemplo, la SUNAT, ¿no? También podría ser en las planillas electrónicas, verificar, ¿no? Obtener información referente al inspector. Eso es comprobar de datos. Se comprueba datos de generalmente páginas web de algunas entidades, o también lo puede hacer de forma a través de un oficio, solicitar información. El inspector también podría comprobar de los antecedentes de la denuncia. ¿Ok? Una de las modalidades de actuación inspectiva con la que se suele iniciar las inspecciones es con la modalidad de contratación masiva. Con esta modalidad, ¿no? Ok, de actuación inspectiva de comprobación de datos. Ok, muy bien. ¿Cuántos días tiene para iniciar recibida la orden de inspección? El inspector tiene solo 10 días para iniciar las actuaciones inspectivas, ¿no? Tendrá estos 10 días para que, digamos, reciba un documento, una hojita con esta orden y 10 días para iniciar, ¿no? El inspector puede iniciar el tercer, cuarto día o en el día 10 las diligencias a través de alguna tipo de actuaciones inspectivas, ¿no? Entre los tipos de actuaciones inspectivas tenemos cuatro, así, requerimiento por casilla electrónica, visita de inspección de trabajo, comprobación de datos, ok, muy bien, y comparecencia, ¿no? Son los colectivos de, digamos, actuaciones inspectivas que existen, ¿no? Ok, esa comprobación de datos, digamos, brinda información para el desarrollo de inspección. Por ejemplo, lo primero que puede verificar es en la planilla electrónica que si el trabajador eh, se encuentra percibiendo determinados beneficios. Puede verificar la planilla electrónica desde qué fecha ingresó a laborar el trabajador, entre otros, otra información, ¿no? También podría verificar en la SUNAT quién es el representante del trabajador, si tiene anexos, si está no habida o habida la empresa, entre otras situaciones se pueden verificar en la comprobación de datos. ¿Okay? Asimismo, tenemos otra situación en cuanto a las actuaciones inspectivas. Estas pueden ser 4: comprobación de datos. Vamos a ver. Ahí están comprobación de datos, antecedentes, lo que le comentaba, ya sea en la SUNAT, ya sea en REMIPE, ya sea en Salud, a cualquier página web, y también lo podría solicitar por escrito el inspector. Otra modalidad de actuación inspectiva muy importante es el requerimiento de información por la casilla electrónica, ¿no? Se solicita a la empresa que envíe información por casilla electrónica a fin de agilizar, digamos, el beneficio de los trabajadores. Muy bien. Otro tipo de actuaciones inspectivas son las visitas de inspección a los centros de trabajo y lugares de trabajo. Estas visitas de inspección implican que el inspector acude al centro de trabajo, se identifica como tal, entrevista a algunos trabajadores y realiza el recorrido
digamos, de los lugares de trabajo. Imagínense si es una obra. Ay, muy bien, muy bien. Entonces, tenemos otra, lo que le comentaba, la visita de inspección, donde acude y se entrevista, ¿no? Ya como lo pueden ver en la imagen, el inspector puede hacer recorrido por todas las instalaciones del centro laboral, ¿no? Si es necesario ponerse la CPP, lo que les venía comentando. Y ahí puede verificar in situ, si es, por ejemplo, una denuncia por seguridad y salud de trabajo, y los espacios, las señalizaciones, sí, las áreas, si cuenta con un IPRC, la empresa, su mapa de riesgo y todo lo que, digamos, está obligada por ley, ¿no? Ok, sí, es importante tener esto en cuenta, ¿no? Estas son, a grandes rasgos, las actuaciones instructivas. También hay otra función informativa más que es el requerimiento eh, de comparecencia. La comparecencia también puede ser efectuada como actuación inspectiva, ¿no? Ok, en la comparecencia, como ustedes lo ven en pantalla, acá es una comparecencia virtual, pero también puede ser en oficina, ¿no? Se cita al empleador a fin que brinde su manifestación. A veces en oficina también se le da un requerimiento de información físico. O sea, va a tener que comparecer, llevar la documentación el empleador, ¿no? ¿A través de quién? A través de sus apoderados, ¿no? O representantes. Estas actuaciones inspectivas permiten al inspector llegar a conclusiones, ¿no? Específicamente a verificar el cumplimiento, si se cumplió o no la normativa laboral, ¿ok? Y son útiles para pagos y para otro tipo de materias como es la seguridad laboral, la discriminación remunerativa, ¿por qué no? Y el derecho del trabajo a poder acceder al trabajo, ¿no? ¿Ok? Esto es trascendente, ¿no? A ver, en el caso de la época del COVID, en la emergencia sanitaria nacional se priorizó por este tema del contagio la comunicación electrónica, ¿no? Y ha sido una buena herencia en el caso para Sunafil, porque ahora muchas empresas pues, ya no es necesario que vayan a Sunafil, sino que basta con que determinen eh, su participación y, digamos, se pueda ver si existe o no la infracción. ¿Ok? ¿Alguna consulta con respecto a las modalidades de actuaciones inspectivas? Se recibe la denuncia, volvemos a reforzar, se recibe la denuncia, es una fila a través de su área, si ahí creo que denomina, evalúa, si se le hace una carta de cumplimiento, si es una materia muy sencilla, algún pago por ahí pendiente, se le solicita a la empresa cumpla, la empresa no cumple, se suele dar lo que es la orden de inspección. ¿Okay? También en otras materias un poco más complejas, como por ejemplo discriminación remunerativa, hostilidad laboral, los temas de seguridad y salud del trabajo. En el caso de también los despidos arbitrarios se suele notificar, ¿ok? A fin de verificar el cumplimiento. Muy bien. Antes de pasar a las medidas de requerimiento, vuelvo a repetir, ¿tienen alguna consulta al respecto sobre este tema tan interesante, ¿no? La mayoría de empresas, haciendo un paréntesis, eh, cumple con lo dispuesto por los inspectores SUNAFIL, ¿no? A fin de evitar entrar a un PAS, a un proceso sancionador. Las actuaciones inspectivas no son actos administrativos, si queremos verlo del aspecto jurídico, y son actividades de fiscalización. También la encontramos en la LEPAD, así
como la LEPA es la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley 2744. Encontramos como leyes de fiscalización laboral. Doctora, buenos días. Buenos días, Mariano. Quería hacer una consulta con respecto a el tipo de denuncias que puede hacer un trabajador. Hay muchas empresas que se acogen Microempresa. al MIPE, ¿no? Porque estando dentro de ese régimen es muy poco lo que pagan en cuanto a beneficios laborales. Claro, muy poco. ¿Cómo podría ser un trabajador si percibe o de repente está seguro de que esta empresa no debería estar dentro de este régimen? ¿Hay algún ente que Claro. hace la comprobación si es que realmente está cumpliendo con ese requisito de, me parece, generar ingresos de menos de 150 UITs? ¿Es la SUNAFIL quien puede ver eso o es otra entidad? Es un NAT. Es un Ya, pero NAT. el trabajador podría hacer esa Claro, denuncia podría hacer a la esa SUNAFIL denuncia. para que la SUNAFIL actúe pidiendo información a la Sunafil no. SUNAT. Sunafil no está en su competencia. Ah, ya, entonces tendría que dar a SUNAT. Tendría que ir a la SUNAT, ¿no? A la SUNAT. Lo que pasa es que ahí se ve, entra a tallar el tema de tributario, ¿no? De su declaración de rentas, de cuánto tiene Mm, ventas, ¿no? Lo que pasa ya, ya. es que Doctora, ya. a nivel de rentas, hay en tercera categoría, en impuesto a la renta, hay 4 regímenes tributarios. La tercera categoría es la renta empresarial, ¿no? A nivel del impuesto a la renta. Y en la renta empresarial, vuelvo a repetir que es la de tercera categoría, hay 4 regímenes de los que ustedes seguramente han escuchado por ahí, contadores. El primer régimen, el nuevo RUS. El segundo es el RER, régimen especial. El tercero es el de la microempresa. Y el cuarto es el régimen general, ¿no? Donde se paga un impuesto alto, ¿no? Tienen sus diferencias, ¿no? Lo que pasa es que los primeros dos no hay propiamente lo que es la deducción de gastos. En régimen de microempresa y régimen general, sí. En caso de las microempresas tienen, digamos, determinados beneficios en cuanto a la tasa que es el impositiva, ¿no? Que es menor al régimen general. Ok, acá seguía por lo que ha mencionado su compañero, ¿no? En el caso del nivel de venta en la microempresa. Ok, y lo que pasa es que en el Perú hay bastante fraude a la ley, tanto a nivel tributario como a nivel laboral. Para muchas empresas fraccionan, sí, fraccionan. Sí, ya lo había comentado, no sé si con usted. Tú puedes ir, por ejemplo, a una empresa, entre comillas, no sé cómo decirlo, a una empresa grande, un molino, ¿sí? Y ver que funcionan ahí 9 microempresas. No es que esté cada una con su local, ¿no? Aunque, por ejemplo, vas al área de producción y están bajo un número de RUC, para efectos legales, una razón social con su RUC es una empresa, ¿no? Vas al área de almacén, trabajadores con otra razón social, otra empresa. Ventas, otra empresa. O sea, con 9 razones sociales, 9 empresas funcionando ahí. Y el nombre comercial es el mismo. Puede ser que el molino, no sé, las nubes, así se llama molino las nubes. Todo el mundo lo conoce como molino las nubes, pero cuando vas, funcionan como 9 empresas. Y hay bastante fraude a la ley, ya, o sea, varios años. Es como todo lo ven, pero nadie comenta, ¿no? Hay empresas que tienen el mismo nombre comercial. Clínica, por ejemplo, El País, ¿no? Es un nombre ficticio. Clínica El País. Funciona hace como 20 años, pero vas ahí, no, por un trabajador que ya tiene 15 años laborando. No, ya esa empresa no existe. Ahora, con el mismo personal, a veces hasta el mismo gerente, todo y ya le cambió de razón social, ahora es otra empresa, no, pero tiene el mismo nombre comercial, no, pero es otra empresa, acá está el nuevo número de RUT, está con el nuevo número, eh,
el nuevo nombre comercial, ¿no? Pero con la razón social. Pues la razón social, digamos, es cómo se identifican las empresas. Eso pasa en el Perú. ¿Con qué fines se fracciona? A pesar que está prohibido, ¿no? En otros países es delito. Y en el Perú se tolera, ¿no? Antes las microempresas estaban por la cantidad de trabajadores. Esto ahora no es así. Entonces, ¿qué pasa? Que las microempresas reciben menos beneficios laborales de los trabajadores. Por ejemplo, no reciben gratificaciones, no reciben CTS, reciben de vacaciones solo 15 días. Hay un mayor número de restricciones. Hay un mayor número, menos carga laboral. De ahí que muchas empresas, microempresas. Pues hay de las microempresas para los emergentes, ¿no? Pero es mal empleado este tema. El trabajador presenta su denuncia ante SUNAFIL. SUNAFIL evalúa, ¿no? Si el trabajador ingresó antes de que se volviera microempresa, aunque ahora sea microempresa, le va a corresponder los beneficios del régimen general. Si el trabajador ingresó cuando ya es microempresa, solo va a recibir, por ejemplo, de beneficios las vacaciones, nada más, ¿no? 15 días. Sí, es un poco discriminatorio, ¿no? Supuestamente menos cargas para apoyar a mí. Es como el régimen agrario cuando se da en los años y me ayuda. Fue lo último de Fujimori entre el 2000, sí, antes de que entre Toledo, régimen agrario, la ley con el Timber Tax de ministro, digamos, fue el último justo de ese gobierno sale la ley del régimen agrario con menos cargas laborales, ¿no? Ese régimen hacía un lastre para los trabajadores del sector agrario. Recuerden que en plena pandemia hubo las protestas en Ica por este régimen, que también ofrecía menos beneficios, ¿no? Ahora poco que se ha desplazado la norma de todo un tema y digamos ya se le dio más días de vacación y otras cosas, también ofrecían menos beneficios tributarios. El principal obstáculo que tiene Sunafil son las leyes, la ley de la forma como funciona. Ay, sí, no es como Sunan, ¿no? Como Sunan sí, tiene un carácter más positivo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Para que pueden intervenir. Las denuncias se pueden realizar por virtual, recuerden, es muy sencillo. El sistema es recontra amigable de Sunafil. ¿Y para qué eso? Para que cualquiera que se denunciar. Sí, entonces, antes de esto es un poco, vamos a dar otro break de 5 minutos para continuar con medidas inspectoras.
Estimados, continuamos entonces con las medidas. Entonces, el inspector, habíamos mencionado que puede realizar cualquiera de este tipo de actuaciones inspectivas. ¿Qué cantidad? Las que sean necesarias. Recuerde que el inspector tiene 30 días hábiles para realizar estas actuaciones inspectivas. Generalmente hasta 30 días. La orden de inspección puede indicar un plazo inferior, no suele ser así, se suele dar 30 días, a excepción del caso de despidos arbitrarios, donde son 4 días, ¿no? En este sentido, es relevante indicar que durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas, el inspector va elaborando sus conclusiones en base, digamos, a estas pruebas objetivas relacionadas a si hay incumplimiento o no de las normas sociolaborales o seguridad en el trabajo. Si se determina que hay incumplimientos de la normativa sociolaboral, va a dar como un ultimátum a los empresarios, a las empresas. Eso se suele denominar medidas inspectivas. Medidas inspectivas, específicamente la que opera como un ultimátum, es la medida de requerimiento. ¿Qué pasa en la medida de requerimiento? En este, el inspector actuante, cuando comprueba la existencia de, perdón, el inspector actuante, cuando comprueba la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requiere al sujeto responsable de su comisión, o sea, a la empresa, que en un plazo determinado, suele ser corto, 3 a 5 días, que cumplan con acreditar que optaron por las medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones vulnerables. Es como un ultimátum, ¿no? Lo que suele hacer el inspector en estas medidas es señalarle al empresario: ya se determinó que has cumplido, no has pagado gratificaciones, te doy 3 días para que pagues, ¿no? ¿Okay? Lo mismo sucede en el caso de hostilidad. Se acreditó que vienes hostilizando al trabajador, cesa la hostilidad, tienes 3 días para que me acredites qué has hecho para frenar esa hostilidad laboral. Así opera la medida de requerimiento, ¿no? Okay. También hay otro tipo de medidas inspectivas, que es la paralización, cierre y la advertencia, que se dictan en, digamos, casos relacionados con la de cierre, la paralización, con la seguridad y salud en el trabajo, y advertencia, que es con eso, ¿no? Se le señala a la empresa que no cometa infracciones. Una advertencia. La más popular, digamos, la que más se emite casi digamos, a más del 90% en la medida de requerimiento, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Esas medidas no son impugnables, ¿no? El empresario no las puede impugnar. Él tiene que cumplirlas, ¿no? Tiene que cumplirlas. No acreditar el cumplimiento de las medidas constituye una infracción a la normativa sociolaboral, ¿no? Sociolaboral. ¿Ok? Entonces, tenemos que el inspector recibe, en virtud de una denuncia, recibe la orden, y donde se le asigna como inspector. Él tiene 10 días para empezar y 30 días para desarrollar, digamos, las investigaciones, que son sus actuaciones inspectivas, y dictar dentro de esos 30 días esta medida inspectiva que funciona, la de requerimiento, como un ultimátum. ¿Ok? Y si observa que no cumple con la medida, pues el inspector emitirá un acta de infracción. El acta de infracción es un documento que es elaborado por el inspector, donde se propone una multa en contra de la empresa, ¿no? Se propone una multa por incumplimiento, se señala el trabajador afectado, la materia,
que, digamos, no se cumplió el periodo, que, digamos, no está acreditado en el cumplimiento de la materia y el tipo de infracción, ¿no? Grave, muy grave, leve, ¿ok? Muy bien, eso es lo que suele contener el acta de infracción. Este documento no se emite cuando se observa que el empresario sí cumplió con lo ordenado, se va a emitir el informe de inspección. ¿Ok? No siempre se emite medida. Puede ser que durante el desarrollo de la inspección, solo con el primer requerimiento de información, el empleador cumpla. Ya no es necesario emitir medidas, ya es crédito, cumplió. Tienes que pagar la notificación de vacaciones. Con el primer requerimiento solo cumple, ya no es necesario volver a visitar ni mandarle documentos. Es un empleador que cumplió rápido, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si no cumple? Se trata de acreditar todo, ¿no? Todo, todo lo posible. Entonces, estos dos documentos, informe o acta de infracción, se emiten como resultado de la inspección laboral, ¿no? Bueno, eh, digamos, está más a la espera del trabajador de que cumpla, ¿no? La intención de SUNAFIL, el fin no es solo sancionar, sino lograr, digamos, un poco satisfacer las necesidades de los trabajadores, ¿no? En un plazo no tan distante. Tengan esto por entendido. ¿Ok? Muy bien. Sobre este punto, es relevante señalar que en caso de no advertirse infracciones o de haberse subsanado las mismas, se emite el informe correspondiente y se archivan. Puede ser que no se advierta ningún, el trabajador lo que denunció no meritaba ningún, no suscitaba ningún cumplimiento, ¿no? Algo que puede ser que algunos trabajadores no tienen conocimiento de los beneficios que les corresponden, ¿no? Son trabajadores de microempresas, por ejemplo, y van a denunciar y la empresa señala, soy microempresa, ¿no? ¿Qué va a hacer el inspector? Nada, ¿no? Porque ya es solo emitir un informe señalando que no está dentro de tu competencia, ¿no? Dentro de su competencia. Ahora, en el caso de que no hay infracción, ¿no? Que ya gratificaciones no les corresponden a los trabajadores de microempresa. En el caso de las actas de infracción, estas se emiten cuando sí se advierte un incumplimiento. La empresa rehúsa a cumplir la norma laboral, pues, del pago hasta otro tipo de normativa de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Es importante señalar que hay materias que son insubsanables, ¿no? En SUNAFIL. Por ejemplo, trabajadores de menores de edad sin autorización, ¿sí? Hay también infracciones a la labor inspectiva, ¿no? En breve les voy a enseñar el reglamento y también a formular una denuncia. Con el informe y el acta de infracción se culminan las actuaciones inspectivas, ¿no? Con el informe pues se va a archivar y todo va a quedar ahí. En el caso del acta de infracción, esta es derivada a la Superintendencia de Actuaciones Inspectivas y Fiscalización con el fin de que se inicie, las diligencias preliminares para inicio de procedimiento sancionado. Hoy la fiscalización, vuelvo a repetir, no es un procedimiento. Muy bien. Ahora sí,
vamos a dar el último break solo de 3 minutos para enseñar cómo realizar una denuncia y también las infracciones, cómo ubicarlas en el reglamento de inspecciones de trabajo.
Muy bien, estimados. Tal como se los prometí, vamos a ver cómo se efectúa una denuncia virtual. Es muy sencillo. Sí. Acá está, entran a buscador, denuncia SUNAFIL y les aparece esta opción. Y ponen aceptar y aquí está. Digamos, hay una alerta. Cierra, mamá. Por régimen laboral, por defecto aparece 276, pero SUNAFIL no es competente para 276. 728, hay que incluir, tienen que ponerlo porque no aparece REMIPE. Indica el número de RUT de la empresa. ¿Alguien tiene un número de RUT? ¿Algún voluntario? Por ahí. Bueno, a través de esta página web le va a pedir el dato de la empresa, la dirección, luego los datos de los trabajadores. Va a haber un breve cuadro donde pueden ingresar los hechos, ¿no? Que desean denunciar, me deben mis gratificaciones, vacaciones, CTS, me deben remuneraciones de tales meses, horas extra, ¿ok? Se puede denunciar a través de forma virtual. Es muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo. ¿Ok? Esto es muy importante conocer para alguna orientación. En cuanto a las infracciones que se pueden cometer, está en el reglamento de inspecciones. En breve les voy a mostrar. Ahí está. No, el reglamento señala qué tipo de infracciones se pueden cometer. Hay a nivel sociolaboral, en el artículo 23 podemos encontrar las infracciones leves, en el artículo 24 las infracciones graves y en el artículo 25 las infracciones muy graves, ¿no? Por ejemplo, no tener un registro de asistencia es una infracción leve, no entregarle boletas de pago al trabajador es una infracción leve, ¿ok? Y digamos, hay otro tipo de infracciones grave, por no pago de remuneraciones grave y otras muy graves, ¿no? Como la autoridad laboral, lo que afecta la libertad sindical, está tipificado. Asimismo, a partir del artículo 26 encontramos alguna normativa relacionada con las infracciones en seguridad y salud en el trabajo. Ahí está el 26, la falta de orden y limpieza. ¿Sí? Esto ha sido modificado, es por tener en cuenta y a la mano la normativa vigente, ¿no? Son las infracciones. El número de normas es el Decreto Supremo 019, sí, del año 2005. Okay, el reglamento de inspección de trabajo. Ok, asimismo también tenemos, las normas de empleo, infracciones, perdón, en materia de empleo y colocación, artículo 29, infracciones de las empresas y entidades, infracciones de empresas usuarias y otro tipo de infracciones en seguridad social y algo muy interesante que les quería meter a partir de 45, infracciones a la labor inspectiva, como obstruir las funciones del inspector, no cumplir las medidas de requerimiento, ¿no? Eso implica obstrucción a la labor inspectiva, ¿no? Que realiza el inspector de trabajo. ¿Ok? En el artículo 48 vamos a encontrar los cuadros donde están los indicadores para el cálculo de las infracciones, ¿no? Estos indicadores están en base a la OIT. Ha sido modificado, la última modificación es de 2020. ¿Ok? En el reglamento. Todo eso lo podemos encontrar en el reglamento de inspecciones de trabajo. ¿Ok?
continuación vamos a ver un ejemplo de la propuesta de multa que se realiza, cómo se calcula más o menos la propuesta de multa que se realiza en una materia que es muy común ser supervisada en- por SUNAFIL, que es formalización laboral, ¿no? La famosa meta de tener mayor trabajadores formalizados cada año. El artículo 23 del reglamento Decreto Supremo 019 2006 TDR señala, en el caso, acá estamos tipificando en el artículo 23, perdón, en el artículo 23 esta infracción, ¿no? El incumplimiento de las obligaciones sobre planilla de pago o registro que las instituye, o registro de trabajadores y prestadores de servicios siempre que no esté tipificado como infracción. Una infracción leve. Ok, muy bien. Y el de no registrar a los trabajadores en planilla, una infracción muy grave, está en el 25.20, ¿no? ¿Ok? Hay que tener en cuenta que para acá y para otros faltas se ha incluido, digamos, una eh, mayor unidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de no registrar a los trabajadores pensionistas, prestadores de servicio personal contratado bajo modalidad formativa, personal de terceros o de derechohabientes, en la planilla o las planillas electrónicas, es una infracción muy grave y se va a multiplicar por cada trabajador, ¿no? La multa aumenta. Hay que tener eso en cuenta, ¿no? Eso pues sucede en algunas infracciones, no es en todas, es en algunas, ¿no? Es relevante eh, tener en cuenta que luego de esta acta que va como una propuesta, se envía al CIAI y ahí es donde se va, digamos, dar inicio al procedimiento sancionado, ¿no? Al procedimiento que sancionan a la empresa. Ok, muy bien. Sí. En el caso de En el caso de estas infracciones, la tablita, un momento, ahorita les muestro la tablita que está en otra diapositiva. Acabamos con nuestro ejemplo. En el caso de no registrar a los trabajadores de pensionistas, prestadores, lo que les comentaba en planilla, que es una infracción muy grave en el 25.20, se va a calcular en base al tipo de empresa que sea, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una microempresa, recuerden que es muy grave,
Sí, la multa es, vamos a verla acá en soles, es 0.2023 UIT. ¿No? ¿Qué pasa? De acuerdo a la norma que tipifica, establece el supuesto y la sanción, hay digamos, gravosidad que sanciona con una multiplicación. Si son que se encuentran 8 trabajadores, eh, ahí es 0.54, porque es muy grave, pero además se va a multiplicar por 8. ¿No? Es igual, por ejemplo, si es una NOMIPE, régimen general, la multa se encuentra a 8 trabajadores, de 1 a 10 trabajadores es 2.63. Se va a multiplicar por los 8, 2.63 por 8, o sea, 11.572 por 8, ¿no? Porque la norma ha establecido una mayor gravosidad en estos temas de formalización laboral, cuando no está registrado el trabajador con, como trabajador con planilla, en planilla, ¿no? Es importante señalar que eh, estos indicadores han variado. La última modificación es una IT. Acá tenemos el ejemplo. En el 19 de enero, el inspector de trabajo Juan ha realizado una vida inspectiva al centro de trabajo de la empresa Lucerito EIRL, acreditada como microempresa en el REMIPE. Durante esta visita encontró trabajando 9 personas, las mismas que no contaban con un trabajo ni se encontraba registrado en planilla, ¿no? En el desarrollo del procedimiento efectivo, el inspector comisionado concluyó en determinar que sí existían los 3 elementos esenciales de la relación laboral e impuso un acta, ¿no? O sea, lo que hace el inspector, desarrolla sus actuaciones, realiza sus visitas, su comparecencia, determina que estas personas sí son trabajadores, las 9 personas ubicadas en la empresa Lucerito, dicta su medida, ordenando que lo registren como trabajadores. Lo más probable, la empresa no cumple, el inspector emite el acta haciendo la propuesta de multa. En su acta indica que se encontraron nuevos trabajadores, señala el horario, todo lo que acredite los 3 elementos de la relación laboral, ¿no? Le señala todo esto y, bueno, ordena que sean incluidos en planilla. No se cumple con la medida, ¿ok? Entonces, dice, en el acta de infracción por no registrar a los trabajadores en planilla, se encuentra sustentada en la fracción tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25 del reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, lo 28800C. Es un tipo de empresa, microempresa, es muy grave, número de trabajadores 9, entonces se va a ir al cuadro. Este cuadro, recuerden que está en el artículo 48 del reglamento de inspección de trabajo, queda como indicador 0.23, ¿no? Recuerden que hay una gravosidad donde se va a multiplicar por la cantidad de trabajadores encontrados. ¿Cuántos trabajadores encontraron? 9. Se multiplica y nos da la multa, ¿no? En este caso sería 9.108 soles, ¿no? ¿Ok? Esto es más o menos como se calcula. Muy bien. Asimismo, es importante tener en cuenta que eso, tener en cuenta el tipo de empresa, ¿no? Para calcular microempresa, pequeña empresa y no MIPE. Asimismo, el inspector tendrá que tener en cuenta los diferentes beneficios que tienen los trabajadores de acuerdo al régimen laboral al que pertenecen, ¿no? Por ejemplo, remuneración mínima vital le corresponde a todos los trabajadores. ¿Ok? La asignación familiar no le corresponde al segundo, no le corresponde al tercero, ¿no? En el caso del régimen general, sí. A microempresa no. ¿Ok? Muy bien. CTS, sí para el régimen general, microempresa no. Y para la pequeña empresa, sí, 15 remuneraciones diarias, máximo 90 remuneraciones.
Ratificación, sí, también para la empresa de régimen general y para microempresa, no. Ok. Muy bien. Otros beneficios, CTS, las microempresas no reciben, gratificaciones tampoco reciben. Ok. Vacaciones sí, descanso semanal también, días no laborales sí, jornada de trabajo igual, 48 horas semanales. Muy bien. En el caso de el trabajo sobre tiempo, para ustedes es un derecho sobre el trabajo de terceros, perdón, trabajo sobre tiempo, si les corresponde a los tres, habíamos comentado, la participación en utilidades no le corresponde a los trabajadores de microempresa, igual CCTR, no, eso es propio por la actividad del seguro contra trabajo de riesgo, seguridad de salud y seguridad social y pensiones sí le corresponde a ambos, digamos, a ambos. En cuanto al seguro vida ley, sí para todos, y la indemnización por despido arbitrario también, varían los montos, ¿no? En el caso de la microempresa, 10 remuneraciones diarias, en base a 10 remuneraciones diarias se calculan, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, en cuanto al tema de... Muy bien, ok. La otra diapositiva. Muy bien, estimados. ¿Alguna pregunta al respecto? En este tema tan interesante que vamos a profundizar la próxima sesión sobre fiscalización laboral. Recordemos que entre las funciones principales de los inspectores, entre las facultades está ingresar al centro de trabajo sin previo aviso, requerir el apoyo de la fuerza pública si es necesario, pueden interrogar a los trabajadores de la empresa, pueden practicar investigaciones, pruebas y exámenes, inspeccionar el lugar de trabajo, solicitar información a través de comparecencia. Entonces, digamos que tienen muchas facultades los inspectores, ¿no? Su actividad es también de campo y puede conocer más in situ la problemática. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, quería hacerle un par de consultas, por favor. La primera era con respecto a lo que usted mencionó en el último cuadro, las diferencias que hay entre los beneficios laborales del régimen laboral y MIPE, ¿no? Eh, si un trabajador, digamos, trabaja un año en una determinada empresa, luego de ese año eh, le pagan sus vacaciones que le corresponden y vuelve a trabajar, pero al primer mes del nuevo contrato renuncia. Entonces, ¿qué beneficios le corresponden a ese trabajador? Los que le deben. Si ya Pero gozó sus vacaciones, si ya gozó sus pues, vacaciones, solo los 2 meses de vacaciones truncas que estarían pendientes o el mes de vacaciones truncas, ¿no? por eso, o sea, durante el año le pagaron su sueldo, estuvo en el CIS,
digamos que es una MIPE, ¿no? Una pequeña empresa. Ya, Luego terminó el año y le pagaron sus vacaciones, 15 días, y otra vez empezó a trabajar. Y en ese mes, en ese primer mes de su nuevo contrato, renuncia. O se sea, cumplió el plazo. del año anterior que trabajó, no le correspondería nada, pedir nada, porque ya le pagaron sus vacaciones y Nada, su sueldo. sí, nada, nada. No, Solamente de ese mes nada más, de ese que mes. Tiene que haber tenido el mes completo, ¿ah? Porque si no, no, ya. no le corresponde. Sí, Lo mismo sucedería, doctora, lo mismo sucedería en un régimen general. O sea, si le pagaron algunas utilidades, gratificaciones, no, todo su claro, beneficio. por eso, si durante ese año de este trabajador en un régimen, bueno, en una empresa de régimen general, ha cobrado casi todos los beneficios, solamente tendría que solicitar o reclamar aquello que no cobró, nada Claro, más. nada más. Sí, eso está muy bien. Creo que muchas personas, por ejemplo, ya cobraron sus ETS, vacaciones, todo, han trabajado 20 años y la empresa siempre le ha pagado puntual todo. Cuando cesan, digamos que cese justo cuando cumple en fecha exacta del año, no le corresponde, ¿no? Porque ya las ETS también se la depositaron. A lo mucho le corresponde las ETS de noviembre y diciembre, ¿no? Digamos que empezó a trabajar el 1 de enero y ha trabajado 20 años y justo cesa en diciembre, lo único que estaría pendiente fue las ETS de noviembre, porque recuerden que las CTS se cobra, a ver, hasta abril, se cobra en mayo y desde mayo hasta octubre se cobra en noviembre. Pues solo le quedaría la CTS en noviembre y diciembre, de 2 meses truncos, lo único que recibiría. Además, ya fue depositado, fue pagado su oportunidad. Eso a veces genera cierto, digamos, desencanto en los trabajadores. No, no me pagaron mis beneficios, ¿no? Consideran que les van a pagar algo adicional, ¿no? Que es un error, ¿no? Tal vez en el Estado, en algunos regímenes, hay por 25 años, por 30 años, o cuando hacen el retiro, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, pero en el sector privado no es así, ¿no? Pasa que hay empresas lo que sí, pues a un trabajador lo liquidan cuando le deben, no le han pagado gratificaciones, no le han pagado vacaciones, entonces ahí cuando lo liquidan le dan lo pendiente, ¿no? O le dan algunas remuneraciones. No, no gozo vacaciones, puede tener la triple vacacional, derecho a la indemnización vacacional y todo eso puede generarse. Entonces, doctora, ese término liquidación se refiere a eso, a todo aquello que no le han pagado. No es que el trabajador va a decir, No, trabajé 5 años y tiene que liquidarme, ¿no? Porque creo que algunos tienen esa idea, ¿no? sí, es Tienen esa que liquidarme idea, sí. por el tiempo que trabajé, ¿no? Sí, Algo así. me han Eso dado no muy existe. poco, sí. Es una Claro, no, no, falsa pero idea. claro, por eso, si es que Sí, le pagaron todo en regla, no le corresponde ningún pago más, ni porque no, trabajó 5 años, ni nada de no eso. le corresponde ningún pago más. Ya, A doctora. menos que haya En- sido despedido y su indemnización por eso es otra cosa distinta, ¿no? Pero si ha renunciado, no. Claro. Y la segunda pregunta, doctora, que quería hacerle era con respecto a eh, si es que Sunafil actúa también eh, frente a digamos, a los negocios, como por ejemplo salones de belleza, restaurantes, de repente bodegas. O sea, hay ciertos emprendimientos, como los que le he mencionado, que también tienen trabajadores, dos, Sí, con tres. todo puede Entonces, actuar y también lo hace. puede hacer la Sí, denuncia, por más que no sea sí, una empresa ni una microempresa. sí, con cualquier persona con negocio puede ser. Sí, puede ser una Y, persona natural con negocio. doctora, ¿y digamos, qué régimen se le aplicaría? ¿El de MIPES o el régimen general a estos negocios? Si no está escrito en el programa con régimen general, todos los beneficios tienen que tener ese Por más pequeño que sea el negocio. más pequeño que sea. Por eso es que muchos optan por volverse microempresas, ¿no? Cuando a veces es una fin, hay años, porque ustedes saben que hay políticas a nivel de gobierno, ¿no?
Pero digamos que hay gobiernos que sí están con esto de la formalización laboral. Es que hay siempre los poderes, ¿no? Por un lado, la empresarial y por un lado, las fuerzas sociales, ¿no? Trabajadores, federaciones, todo eso. Siempre los gobiernos, un gobierno que, digamos, sea un poco más proteccionista de los derechos laborales, fortalece su SUNAFIL. Entonces van a estar esto de los operativos constantes, ¿no? SUNAFIL manda operativo a galerías, en unas galerías que funcionan, no sé, en las grandes, en las capitales de los departamentos, ¿ok? Entonces va a SUNAFIL y hace ese operativo. Hay varios negocios que tienen a veces 2, 3 trabajadores, varias tiendas y hacen estos operativos. Algunos, cuando ya hay bastante operativo, muchos ya van a su contador, cómo puedo formalizar a mis trabajadores. El contador le dice, mira, en microempresa te conviene por los montos que tú recibes, vuélvete microempresa, inscríbete, es bien sencillo inscribirse en microempresa. También es por web, ¿no? Y lo registra el trabajador de planilla. También, a veces la misma SUNAT orienta y lo registran al trabajador como tal. Y no hay mayor problema. Y sí, hay muchos para ser sincera, la tasa de informalidad laboral es altísima. Ya habíamos comentado en alguna clase, más del 70% de la PEA es informal, no está en planilla. A nivel tributario sí es menos informalidad, pero la SUNAT es más inquisitiva, podemos decir. SUNAFIL todavía. Dependerá también de Doctora, las políticas de gobierno. ¿y ¿Sí? cómo podría, por ejemplo, ejecutar la sanción de SUNAFIL ante estos negocios informales? Si, por ejemplo, le da una multa, ¿no? De 3.000, 5.000 soles, y como es un negocio informal pequeño y no quiere pagar y no paga, ¿cómo No va. Sí, se asegura de tiene, que... no, incluso hasta los grandes lo hacen, cambian de razón social, ¿no? Cambian, le dan de baja cuando, no, acá funciona otra empresa, el mismo abogado, el mismo gerente, ya no en la tierra, tienen que cerrar la orden del inspector porque ya le cambiaron de RUT, ya cambió. O sea, esto es muy fácil acá en Perú. Hay bastante permisibilidad para el incumplimiento. Muchas situaciones se prestan al incumplimiento de la norma. Y algo que también desencanta y opera bastante acá en el Perú es la función del gobierno, ¿no? Porque si uno le pregunta a un sociólogo por qué en el Perú es tanta informalidad, tanta, pero tanta, porque hablamos de bastante informalidad, es que la población en general no es que se justifique, sino que está, digamos, desanimada, no tiene fiabilidad. Perdón, el Estado, el gobierno no tiene fiabilidad, ¿no? O sea, ¿para qué voy a pagar impuestos? ¿Puedo hacer formal? Me genera más costos laboral, más costos a nivel laboral, más costos a nivel tributario, más gastos. Si los servicios de salud son pésimos y la educación privada es cara, no hay educación, no se facilita eh, los servicios básicos también. Es como que se ve con desánimo, ¿no? Los casos, por ejemplo, de las utilidades, cuando salió la novedad, muchas empresas pagaban utilidades de los trabajadores felices, pero cada vez, digamos, los contadores también, no quiero ofender a ninguno, se trata eh, de pagar menos, ¿no? Por ahí la corrupción también. Por ejemplo, Sunafil es muy pequeña para toda la demanda, es apenas, digamos, como barrer la playa con una pequeña escoba, con una playa así es poco lo que se puede hacer. Y el sistema sigue siendo grande e informal, altamente informal. Esa es la... Doctora, yo me refería, doctora, así bien puntual. O sea, Sunafil, digamos, sanciona con una multa y ahí queda. Ellos no se preocupan por cobrar Sí, esa multa, o sea, no sí, les sí, interesa mucho, sí, o pueden sí, embargar cuentas, por ejemplo, claro, bancarias. claro, sí, también. Si es una empresa formal que quiere conservar su razón social, su RUT, porque son proveedores, porque tienen otros negocios, quieren seguir manteniendo, tienen préstamos con los bancos, cierta operacionalidad, sí puede embargarle, ¿no? Se mantienen, no se van a dar de baja. Por ejemplo, las empresas grandes, la mayoría cumplen,
O sea, es una la mayoría cumple. Eso sí, en pagos, por ejemplo, la mayoría cumple. La tasa de incumplimiento es baja. Ni siquiera llegan a actas, cumplen así inicialmente. Pues depende de qué esperanzas. Pues si una empresa quiere vivir en la informalidad, las empresas que quieren crecer realmente, ser formales, ser, por ejemplo, proveedores del Estado, tener créditos con los bancos, crecer a nivel mercado, si tienden a cumplir con su NAFIL, tratan de tener una buena imagen y no estar sancionados por su NAFIL. Y lo que menos es el embargo, ¿no? Sí puede llegar al embargo en caso de empresa y ha llegado a su NAFIL a recuperar por embargo. Ok, doctora, gracias. Muy bien. Bueno, ahí nos quedamos. Fue un gusto. Nos vemos la próxima clase. Vamos a profundizar más el tema de fiscalización laboral.